Callemos, hermanos, y vuelva el silencio, que ya hemos perdido el don de escuchar, y en este tumulto de nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. Los hombres llevamos 1000 máscaras vanas para no encontrarnos con nuestra verdad. Tememos mirarnos de frente en sus ojos, y al ver lo que somos, tener que cambiar. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, queridos hermanos, ¿dónde estamos hoy? Estamos en el departamento de Cerro Largo, a unos 50 kilómetros de Melo, más o menos cerca del Paso Mazangano, en el Río Negro, límite entre este departamento y el de Rivera. Esta capilla se llama Nuestra Señora de la Rueca y pertenece a la estancia San Alberto de la familia Steverling. Sin embargo, esta capilla no está en el casco de la estancia, sino que se construyó sobre el camino para que fuera visible y fácilmente accesible a los vecinos cuando se celebra aquí la misa o bautismos. Esto no se hace regularmente, sino ocasionalmente, especialmente en torno a la Pascua y a la Navidad. Cada imagen y cada objeto tiene relación con la historia de esta familia belga que se asentó en el Uruguay hace ya muchos años y que comenzó trabajando en la industria textil, por eso Nuestra Señora de la Rueca, para luego volcarse a la actividad agropecuaria. Desde este rincón del campo uruguayo, pues, los invitamos este domingo a escuchar la palabra de Dios y a vivir un momento de comunión espiritual. Preparemos ahora nuestro corazón para esta celebración, pidiendo perdón por todas nuestras faltas. Tú que eres verdaderamente el Hijo de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que con tu presencia transformas las situaciones más complicadas y difíciles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos prometes la paz y nos enseñas la justicia y la verdad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios.
piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas.
también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al comienzo de esta celebración escuchamos un canto que empezaba diciendo: «Callemos, hermanos, y vuelva el silencio», que en este tumulto de nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios. La verdad es que el silencio y la calma ayudan a preparar el corazón, a disponer el corazón para el encuentro con Dios. Jesús buscaba esos momentos de silencio para estar con su Padre. A veces se levantaba muy temprano y en otras oportunidades, como nos cuenta el Evangelio de hoy, al atardecer se iba a un lugar apartado, subió a la montaña para orar a solas. A veces nos preguntamos dónde podemos encontrar a Dios. La verdad es que no tenemos que buscarlo mucho. Dios viene a nuestro encuentro, Dios responde a nuestro llamado y, como vamos a ver, eso lo hace aunque en el momento en que lo llamamos tengamos poca fe. Mientras Jesús estaba orando a solas, dialogando serenamente con su Padre, sus discípulos estaban en una barca cruzando el lago. Esto es una cosa un poco rara. El evangelista Mateo dice que Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Aquí uno ya se podría preguntar cómo pensaba Jesús ir a la otra orilla. De hecho, como es un lago, se podía ir caminando, dando la vuelta.
pero el lago de Tiberíades es grande. Por otra parte, a los discípulos el cruce del lago no les estaba siendo fácil. Se habían alejado de la orilla, pero tenían viento en contra y la barca era sacudida por las olas. En este mismo Evangelio, 6 capítulos antes, hubo una situación parecida pero más difícil, porque no era solo un viento fuerte, que ya es algo, sino una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Y esa vez Jesús iba con los discípulos, aunque dormía. Los discípulos tuvieron miedo, lo despertaron y Jesús calmó los vientos y el mar. Pero esta vez Jesús no va con ellos. Los discípulos no tienen, por lo menos todavía no, el pánico de la primera vez, pero se están sintiendo inseguros y contrariados porque no pueden avanzar. Y lo que sí avanza es la noche. Y cuando la noche va llegando al final, a la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, claro, no esperaban a Jesús de esa manera y se produce toda una escena. Ahora sí, llenos de temor, se pusieron a gritar: ¡es un fantasma! Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo. Pero los discípulos están confundidos y entonces Pedro pide una prueba. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Tal como sucede en algunos momentos con él y con otros discípulos, Pedro no sabe lo que pide. No se da cuenta de que pidiendo eso está asumiendo un riesgo y tiene que comprometerse en lo que va a hacer. Esto ya es una enseñanza importante para nosotros. La presencia de Jesús no suprime las dificultades de la vida, no suprime la oscuridad de las situaciones. Y entonces, la presencia de Jesús nos da confianza y nos da fortaleza para avanzar en medio de las tormentas de la vida. Ánimo, soy yo, no teman. Jesús le dice a Pedro: ven, y Pedro empieza a caminar sobre el agua. A lo mejor Pedro espera que la presencia de Jesús haga disminuir la violencia del viento, pero eso no sucede. Como decíamos recién, la presencia de Jesús le ofrece a Pedro confianza y fortaleza, pero Pedro por un momento deja de mirar a Jesús, ve la violencia de las olas y se deja dominar por el miedo y se hunde. La mano de Jesús lo rescata y Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús lleva a Pedro a la barca y en cuanto suben, el viento se calma. Hace un momento recordábamos que los discípulos ya habían vivido algo parecido. En esa ocasión, después que los discípulos los despertaron, Jesús calmó el viento y el mar. Y en aquel episodio los discípulos se preguntaban: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Pero esta vez, sin embargo, los discípulos tienen una respuesta. Se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Con todos sus límites, con todas sus dificultades, con sus miedos, los discípulos van haciendo camino. Cada día van conociendo más a Jesús, van creciendo en la fe. Y todo esto está escrito para que también nosotros nos animemos a hacer ese camino animados por la presencia de Jesús. Jesús continúa presente entre nosotros de muchas maneras. No nos podemos encasillar en una sola. Está presente en el Santísimo Sacramento y cuando podemos comulgar, cuando podemos recibir su cuerpo, vivimos con él una unión muy grande, muy especial. Pero está presente también en su palabra, que alimenta nuestra fe. Lo encontramos también en la soledad, en el silencio, haciéndonos tiempo para la oración, una oración personal,
un verdadero diálogo con el Señor, abriéndole nuestro corazón y escuchándolo también allí. Lo encontramos cuando nos reunimos en su nombre, en comunidad o en familia. Lo encontramos en el hermano pobre y necesitado con el que Jesús se identifica. Tuve hambre y me diste de comer. En todos esos encuentros con Él vamos renovando y profundizando nuestra fe y recibiendo de Él la confianza y la fortaleza para seguir navegando, para llegar a la otra orilla, para llegar allí donde Él nos envíe. Hoy, 9 de agosto, recordamos a la Madre Francisca Rubato, a quien San Juan Pablo II saludó como la primera beata del Uruguay y que, en una fecha que todavía no se ha fijado, va a ser la primera santa del Uruguay. La Madre Rubato, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas, nació en Italia en 1844, pero la misión la trajo a América del Sur y fue su voluntad quedarse a vivir y a morir entre nosotros y que sus restos descansaran en Montevideo, donde falleció el 6 de agosto de 1904. Voy a concluir con unas palabras de ella, de una carta que escribió a una de sus hermanas. Para tu Dios ninguna cosa es imposible. Él sabe todas tus necesidades y jamás deja de salirte al encuentro, aunque te haga esperar un poco. Por eso, permanece tranquila y confía en su voluntad. Con esa confianza a la que nos anima la palabra de Dios y la vida de la Madre Rubato, profesemos ahora nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con toda confianza, presentamos al Padre nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que sea sencilla, cercana, abierta, solidaria y acogedora, y así pueda desarrollar la misión que se le ha encomendado, oremos. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de todo el mundo, para que busquen siempre los caminos de la paz, la salud y el bienestar de los pueblos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los pobres, los que sufren enfermedad y soledad, para que confíen en el Señor y en la ayuda de los hermanos, oremos. Escúchanos, Señor. Por todas las personas que viven y trabajan en el campo, en la producción agrícola-ganadera, en las escuelas rurales, en los distintos servicios, en las tareas del hogar, para que el Señor premie sus esfuerzos con fruto y abundante, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que están participando de esta celebración, a través de diferentes medios, para que juntos renovemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, que camina con nosotros, oremos. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, la beata Francisca Rubato y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, al Papa Francisco, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De esta celebración desde sus hogares, los invitamos a unirse espiritualmente en esta comunión. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Te amo por sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibir tu cuerpo, pero alimentada por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno enteramente a ti. Permanece en mí y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Permanezcamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí. Él es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes alabar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado caminando y paseando entre la multitud. Muchos ciegos son porque no lo ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo